Yahshua HaMashiach. Amados hermanos, empecemos con gozo haciendo una breve oración para iniciar con el estudio de la parasha. Padre eterno Yahweh, toda Rabá Yahshua HaMashiach por darnos tu palabra, porque como dice en este salmo, anhelamos aprender más. Quisiéramos, bendito Yahshua HaMashiach, ya estar en tu presencia, porque dice, cuando estés en tu palabra, Abba, que cuando estemos en tu presencia, no preguntaremos nada, porque, Padre, verte a ti, bendito Yahshua HaMashiach, eres la Torah viviente. Abba Kadosh, mientras ese momento llega, queremos seguir aprendiendo. Háblanos, ministranos, enmudece todo espíritu que no exalte tu nombre. Ayúdanos a aprender y comprender tu palabra y sobre todo a llevarla por obra. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Aleluya. Vamos a empezar entonces con el pizarrón. Vamos al pizarrón y vamos a estudiar la parashá Baet Hanan. Baet Hanan. Omen. A ver, ahí está en su pantalla la parashá Baet Hanan, que es la número 45. ¿Sí lo ven? Número 45 de 54 parashot. Aleluya. Baet Hanan significa y supliqué. Y supliqué, eso significa Baet Hanan. Amén. Abarca desde Deuteronomio 3, verso 23, al capítulo 7, verso 11. Amén. Deuteronomio 3, verso 23, al capítulo 7, verso 11. Ahí está. La conclusión, la Haftará, es Isaías 40, del verso 1 al 26. Amén. Muy bien. En esta parashá estudiamos, entre otros, los siguientes puntos. La petición de Moisés de entrar a la tierra prometida. La exhortación de Moisés a obedecer la Torá a los hijos de Israel. El recordatorio de la entrega de los 10 mandamientos. La profecía de la desobediencia de Israel. Miren qué terrible. La recapitulación de los 10 mandamientos. Amén. El Shema Israel, que lo dijimos hace un momento. Y la reivindicación de Israel como pueblo escogido. Bendito es Yahshua HaMashiach. Muy bien. ¿Les gustó la semana pasada? Algunos me comentaron que sí les gustó el estudiar los verbos en hebreo, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión, para poder entender mejor la parashá, vamos a estudiar el verbo shma, que quiere decir escuchar. Vamos aquí, vamos a pasarnos de este lado. A ver que se vea completo. Ahí está. Muy bien. Tenemos el verbo shma, porque hoy vamos a hablar del Shema Israel, ¿verdad? El verbo shma o shma significa escuchar, escuchar. Por ejemplo, en presente, como diríamos, recuerdan la semana pasada lo vimos, ani, ¿verdad? Que significa yo. Ani, que es igual a yo. Ani shomea. Ani shomea. Aquí está. Yo oigo. Yo oigo. Amén. Sí, creo que lo puse muy pegado. Vamos a borrarlo aquí. Sí, muy bien. Ani shomea. Yo oigo. Yo oigo en el caso de los varones. Y en el caso de nuestras hermanas, ani shomat. Shomat. ¿Sí? Ahora, esto es muy bonito, es muy interesante, pero lo que quiero que veamos es el imperativo. Vamos a la parte de abajo. Les dejo un momento la tabla por si quieren tomarle una foto y que ustedes vayan aprendiendo en los mismos, en los diferentes tiempos, en singular, en plural, ¿sí? En pasado, futuro, en presente, pasado y futuro. Pero aquí, en el imperativo, ¿qué es el imperativo? Es cuando se da una orden. Es una orden. No es lo mismo, fíjense aquí. En el futuro se diría ani, vamos a ponerlo aquí, ani eshma. ¿Sí? ¿Ya vieron la diferencia? Yo oiré. Vamos a ponerlo de este lado. Yo oiré. Aquí se escribe de esta forma. Sí, a ver, vamos a volverlo a poner, ¿sí? Ani eshma, eshma, ¿sí? Para que ustedes vean la diferencia. Esto es en futuro.
Ani eshma, eshma. Sí, yo oiré. Pero cuando nosotros decimos el Shema Israel, estamos usando el término imperativo. Imperativo, ya lo vieron aquí, que es Shema. Vamos a ponerlo así. Shema, que es una orden. Shema Israel. Oye Israel. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Shema Israel. Es una orden. Amén. Así y así. Vean la diferencia, cómo se escribe. Aquí tenemos Aleph, Shin, Mem, Ayin. Y aquí nada más tenemos Shin, Mem, Ayin. ¿Sí? Shema, Shema. Muy bien, amados Sahim. En el caso de las mujercitas se dice de una manera diferente, que es Shimi. Shimi. Pero bueno, en este momento a lo que nos corresponde es el término Shema, que es una orden, es un imperativo. Oye Israel, oye Israel. Amén. Muy bien, ¿sí? Aleluya. Vamos a regresar entonces a la pantalla. Sí, es muy interesante estudiar el hebreo porque así entendemos cuando vamos a la Torá a qué se refiere con más claridad. Vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 3, en el verso 23. Vamos para allá. Deuteronomio 3, verso 23, que es donde iniciamos esta parashá. Y permítanme darles un breve contexto como siempre lo hacemos. El libro de Devarim, el libro de Devarim podemos decir que es como una carta, por así decirlo, y lleva una continuidad. El libro de Devarim es como una continuidad, es como una carta. En este caso, sí, el libro de Deuteronomio fue escrito desde el inicio hasta el final por Moisés, aunque después al final vamos a ver algunas cosas que escribió Josué, pero bueno, en su generalidad, en su mayor parte, el libro de Deuteronomio fue escrito por Moisés. Recuerden, lo vimos la parashá anterior. ¿Cuántos días antes de su muerte? 37 días. Muy bien. Entonces, vamos a continuar estudiando en esta parashá el discurso, las palabras que les está dando Moisés a los hijos de Israel con la finalidad de advertirles de que no cayeran en los errores que cayeron sus padres. Además, les recuerda cosas que a lo mejor ellos ya no vieron, como la salida de Egipto, o que si la vieron eran muy pequeños, o tal vez ya estaba hablando a almas que en este caso nacieron durante el viajar por Egipto. Amén. Además de eso, el libro de Deuteronomio es un libro profético. Hoy vamos a ver algunas profecías, algunas advertencias que Moisés les da a los hijos de Israel antes de entrar a la tierra prometida. También en este libro y en esta parashá les habla de la redención y de la gran bendición para aquellos que quieren guardar los mandamientos por amor a Yahweh. Esa parte de las bendiciones la vamos a ver un poquito más adelante en la siguiente parashá, pero hoy nos vamos a centrar en la importancia de los mandamientos, la importancia de escuchar. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces vamos a la parashá. Vamos a Deuteronomio 3, verso 23. ¿Ya lo tienen? Sí, aleluya. Y dice ahí, y oré a Yahweh en aquel tiempo, diciendo, vamos a poner aquí, dice Señor Yahweh, pero yo le puse Adón. Para los nuevecitos, Señor quiere decir, su significado en hebreo es Adón. Adón igual a Señor. Entonces, Adón Yahweh, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios, que Elohim, hay en el cielo, ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Muchas almas cuando empiezan a estudiar Torah nos preguntan, a lo mejor a ti te tocó, a mí sí, ¿cómo debo orar? Porque pues venimos del mundo, veníamos de religiones donde pues no nos enseñaban a orar o nos enseñaban de formas incorrectas. Vamos a estudiar aquí en este pequeño fragmento cómo aprender a orar. Si ustedes son de las almas que quieren aprender a orar o quieres asegurarte que estés orando de una manera correcta, en este canal de YouTube hay dos cursos. Uno está, el segundo lo dio nuestro Roy hace no mucho tiempo, y se llama Curso para Discípulos. Ahí pueden ustedes aprender acerca de la oración. Hay temas como si hay oración, habrá poder, lo que estorba la oración. Son temas muy interesantes para aprender a orar. La oración es fundamental para tener comunión con el Eterno, y al tener comunión con el Eterno tenemos bendición.
No oramos para recibir algo, oramos porque necesitamos hablar con nuestro Padre, con nuestro Creador. Entonces revisen esos temas, son muy interesantes, son 2 temas. El curso de oración en este canal Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx está el primer curso de oración que dio nuestro amado Roe, que son solamente audios, pero que está muy interesante. Para orar, para poder orar correctamente hay que estudiar, porque así sabemos qué es lo que espera el Eterno de nosotros. Por ejemplo, vamos a ver aquí cómo lo hizo Moisés. Dice, verso 24, Adón Yahweh, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Qué es lo primero que hizo Moisés? Darle gloria al Eterno, darle kabod al Eterno. Recordemos, Yahweh no necesita que nosotros le demos kabod, no necesita que nosotros lo glorifiquemos, pero nosotros necesitamos hacerlo para poder demostrar nuestro agradecimiento a Él. Vamos a verlo, Yahshua nos lo enseñó. Vamos a Mateo 6, verso 9. ¿Dónde nos lo enseñó? En el Padre Nuestro, en el Avinu. Si ustedes recuerdan, Yahshua HaMashiach empieza enseñándonos el Padre Nuestro, dando kabod al Eterno, dando gloria al Eterno. Mateo 6:9, ¿ya lo tienen? Sí, dice, vosotros pues oraréis así. Está hablando nuestro Adón Yahshua. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, muy kadosh sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero bueno, vamos a quedarnos en los primeros 2 versos, 9 y 10. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, muy kadosh es tu nombre. Es lo mismo que está haciendo Moisés aquí. ¿Quién como tú, Yahshua HaMashiach? Tú eres santo, tú eres bendito, tú eres el Todopoderoso. Siempre que vayas a orar, amado Aj, amada Jod, primero comienza dándole gloria al Eterno. No es para convencerlo, es para agradecerle. Por ejemplo, ¿cómo empezaríamos dándole gracias al Eterno? ¿Cómo empezaríamos orando? Dándole gracias al Eterno Padre. Te damos gracias por este día de vida, porque tengo salud, porque me revelaste tu nombre, que es Yahweh, Yahshua HaMashiach. Porque si no tuviéramos salud, si no supiéramos su nombre, si no estuviéramos aquí, ¿cómo oraríamos? ¿Cómo pediríamos? Los enfermitos a veces están tan enfermitos que no pueden orar. Si no conociéramos su nombre, ¿cómo le llamaríamos? ¿Por un mote? ¿Por un apodo? Como lo hacen las religiones. No, eso es abominable delante del Eterno. Entonces, lo primero es darle gloria, darle kabod, agradecer al Eterno por tantas bendiciones. Esto es lo primero que hizo Moisés, ya lo vieron. Verso 24, Adón, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué lo dice Moisés? Porque estaban a punto de concluir la etapa que Moisés tenía que llevar, en donde vieron milagros al por mayor. La liberación de Egipto, las plagas, esos fueron milagros muy tremendos. No obstante, no fue todo. El cruce del Mar Rojo, es sacar agua de la roca, de la peña, los milagros en este caso que fueron tan asombrosos también en contra de los rebeldes, como fue cuando la tierra se abrió y se tragó a Coré y todo su séquito. ¿Se acuerdan? O sea, muchos milagros. Moisés no podía pasarlos de largo y decir, bueno, sí, eso está bien, pero ahora te quiero pedir esto. No, lo primero es darle gloria, darle kabod, darle agradecimiento al Eterno. Y entonces, después viene su petición, verso 25. Pase yo te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Entonces, primero, si tú quieres aprender a orar, primero dale gracias al Eterno. ¿Por qué le puedes agradecer? Por todo. Porque estás vivo, porque estás aquí reunido con nosotros, o si es en otro momento, porque estás en ese momento en comunión con Él, darle gracias. Gracias, Padre, porque en este momento puedo estar en comunicación contigo. Tú desde tu trono en el cielo escuchas nuestra oración porque eres bueno. Fíjense, hasta eso hay que darle gracias. Porque si oráramos sin dar gracias, ¿acaso esa oración de ingratitud llegaría hasta el tercer cielo? No, amados Ajim, de ninguna manera. Bueno, ahora, después de que hizo su petición Moisés, vamos a continuar en el verso 25. El verso 26 es muy importante y muy interesante y casi nadie lo toma en cuenta. Dice, pero Yahweh se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo, Yahweh, basta, no me hables más de este tema, de este asunto.
Cuando oramos, amados Sahim, tenemos que entender, comprender que estamos hablando con el Todopoderoso, que tenemos que hacerlo con mucho respeto, con mucho amor, con mucha devoción, o sea, con la intención de que nuestras palabras, nuestros pensamientos sean escuchados delante de Él. Y como estamos hablando con Él, vamos a recibir una respuesta. Si la respuesta es sí, aleluya. Si la respuesta es no, aleluya. Y si la respuesta es espera, aleluya. Hay que aprender a escuchar la voz del Eterno. Hay que saber discernir sus respuestas y sujetarnos a la respuesta. No es correcto pensar que el Eterno siempre nos va a decir que sí, porque muchas veces hay cosas que nosotros pedimos que no nos convienen. Un ejemplo muy rápido. Si alguien, por ejemplo, pidiera una casa muy grande y el Eterno le concediera esa casa muy grande, después se estaría quejando porque tiene que hacer mucho aseo, mucho que hacer, se dice aquí en México, y limpiar esto y mantenimiento y aquí, sí me doy a entender. Entonces el Eterno dice, no, tú no necesitas una casa grande, tú necesitas la casa que tienes y así estás bien. Y está bien, aleluya. Para aprender más sobre este tema, vean el tema que está en este canal de YouTube, Shalom 132, cuando Elohim calla. Nos lo dio nuestro amado Roe, doctor Javier Palacios Celorio. Es muy interesante. De una manera breve, Elohim da 3 respuestas principales. Da muchas respuestas, pero principalmente puede darnos 3. Sí, no o espera. ¿Cómo saber cuál es cada una de ellas? Está en ese tema. Seguramente les va a interesar, así que véanlo. Aquí Moisés recibió un no. No así tal cual. No, Moisés, no vas a entrar. Entonces el Eterno le sigue respondiendo en el verso 27. Sube a la cumbre del Pisga, alza tus ojos al oeste, al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás, el Jordán. No pasarás el Jordán. Esa fue la respuesta. No pasarás. No pasarás. Ahora, terminemos esta parte de la lectura. Verso 28. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y pararemos en el valle delante de Bet-peor. Entonces Moisés se sujetó. Nunca dice aquí, y Moisés se enojó, y Moisés siguió clamando, y Moisés se aferró. No, nada. El Eterno le dijo, no, Moisés, no pasarás. Y Moisés dijo, Omen, Baruch Hashem Yahshua HaMashiach. Si el Eterno te dice a ti que no, si el Eterno no cumple los planes que tú habías hecho ya con tanta emoción y con tanta ilusión, está bien, está bien. No te enojes, no hagas berrinche. Sí, porque los adultos también hacen berrinche y se enojan y se quejan y demás. No, no hagas berrinche. Amén, así está bien. Así está bien, porque si tú te rebelas e insistes en cumplir tu capricho o tu voluntad, eso sería en contra tuya, no sería a tu favor. Si, por ejemplo, tú insistes en querer, hacer alguna actividad, o que insistes en querer hacer algo, en querer casarte con X, Z persona que no quiere el Eterno que tú lo hagas porque no guarda Torah, por esto, por aquello, amén, es mejor así. O si tú insistes, pues tendrás las consecuencias de no tener la bendición de Yahweh. ¿Es algo que muchas veces no nos gusta? Claro, sin embargo es lo mejor, porque así vivimos libres. Si el Eterno dice no, amén, a vivir, si tú te aferras, tendrías que vivir esclavo de las consecuencias del pecado. El Eterno nos libre, amén, no lo permita, aleluya. Entonces, mejor si Yahweh dice sí, aleluya. Si dice no, aleluya. Y si dice espera, aleluya, a esperar. No hay nada más que hacer, más que esperar en Él. Muy bien, vamos a continuar con la lectura ahora en Deuteronomio 4, verso 1. No les gustó eso de no, ¿verdad? Pero es así. Si el Eterno te ha dicho no, dale gracias. A mí me ha dicho no y no pocas veces. A veces ora uno, Padre, yo quisiera esto. No, amén, 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 así está bien. Pero es realmente, amados Sahim, les vamos a ser bien sinceros y piénsenlo. Más veces Yahweh nos ha dicho que sí a decirnos que no. Casi siempre el Eterno nos dice que sí, porque Él es muy bueno y nos ha concedido los anhelos de nuestro corazón. A veces lo que pasa es que se nos olvida. Si tú haces memoria, en mi caso, por ejemplo, puedes decir, la casa donde vivo es la casa que yo me imaginé. Y sí, aleluya, así sucede. No nada más en lo material. La esposa que yo tengo es la esposa que yo deseaba y que a lo mejor habías orado y ni siquiera te das cuenta que el Eterno te lo concedió. Sí,
Muchas veces, más veces Yahweh nos dice que sí a decirnos que no. Pero cuando nos dice que no, precisamente por eso hay que obedecer, decir amén, porque no conviene, no conviene. Bueno, ahora sí, Deuteronomio 4, verso 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y los decretos que yo te enseño. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Quieren volverlo a ver? Vamos al pizarrón. Oye, es una orden, es un imperativo. Shma, Shma. Ahora pues Israel, Shma, escucha. Te ordeno que escuches. No es una petición, ¿verdad? No es a futuro, como lo vimos arriba. Shma con la E, Shma. No, aquí es Shma, Shma, como si dijeras con la S, nada más. Shma, Shin, Mem, Ayin, Shma. Aleluya. Escucha Israel, aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. Entonces, ya lo entendemos mejor, ¿verdad? Ahora, pues, oh Israel, escucha. El Eterno nos ordena escuchar los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Yahweh, Elohim de vuestros padres, os da. Aleluya. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí la lectura. La importancia de escuchar es altísima. La importancia de escuchar es muy alta. Tú te has preguntado, o yo sí me lo he preguntado, si escuchamos correctamente. ¿Cómo saberlo? Porque de oír, todos oímos. Tú oyes en este momento los ruidos que hay a tu alrededor, ¿verdad? A lo mejor está un pajarito, o a lo mejor está el vecino con su música fea. Bueno, no pienses en eso, pero sí, todos oímos, gracias al Eterno. Y ahorita vamos a ver que las personas que no oyen con sus oídos también escuchan, pero ahorita lo vemos. Todos oímos. Ahora, ¿cómo saber si todos escuchamos? Vamos a ver el pizarrón. Nosotros, amados Ajim, podemos oír, mas no escuchar. Permítame un momento. Vamos a leer, vamos a verlo aquí. Vamos a ver, aquí está. Ahí. Hay diferentes tipos de escucha. Existe la escucha empática. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando tú o yo escuchamos para entender. O sea, quieres entender qué es lo que está diciendo la otra persona. Sí, por ejemplo, cuando te comparten una historia, ¿no? Quieres poner atención, tratar de sentir lo que te están platicando. Por ejemplo, pues fíjate que yo me fui de vacaciones y vi el mar y estaba la arena. Bueno, tú pones atención a todo eso y tratas de comprender lo que la persona estaba viviendo, ¿verdad? En este tipo de escucha, centramos nuestra atención en la otra persona en lugar de nosotros. Cuando estamos escuchando empáticamente, estamos al pendiente de tratar de imaginar, ¿sí? De tratar de comprender lo que el otro nos está diciendo y no estamos haciendo un juicio, no estamos pensando. A ver, un ejemplo. Si yo les platico, miren, amados Ajim, vi una foto donde estaba el mar y estaba en la arena y había una palmera. En ese momento ustedes están escuchando y tratando de comprender lo que yo les estoy hablando acerca de la playa. Mas no están diciendo, bueno, ¿y el mar era verde o era rojo? No lo están enjuiciando, simplemente están escuchando, están comprendiendo, buscando comprender lo que en este caso un servidor les está diciendo. Esa es la escucha empática. La escucha apreciativa es la escucha que nosotros hacemos por gusto o por placer, como dice aquí, por gusto sería lo mejor. Como cuando escuchamos música. En este caso, lo vamos a poner aquí, Jalel. Cuando nosotros escuchamos una Jalel, estamos contentos, estamos apreciando, estamos disfrutando y al mismo tiempo ponemos atención a la Jalel, ¿verdad? Escuchamos, por ejemplo, a quien canta la Jotleti, nuestro amado Roe, el Ajisaías. Escuchamos lo que están diciendo, ¿verdad? Sí, escuchamos las palabras, las adoraciones al Todopoderoso, escuchamos los instrumentos, si hay una guitarra, si hay una armónica, si hay una trompeta, etcétera, etcétera. Y lo estamos disfrutando, esa es una escucha apreciativa. Ahora, también existe la escucha comprensiva. La escucha comprensiva
es parecida a la escucha empática, pero tiene una diferencia. La escucha empática nos permite tratar de comprender la otra persona, ¿sí? Sin embargo, la escucha comprensiva nos sirve para tratar de entender algo nuevo, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos estudiando un tema, como en este caso, cuando estamos escuchando las noticias que envía nuestro amado Roe, ¿sí? O cuando estamos en una clase. Ahí lo que estamos haciendo es tratar de comprender un tema. Ya no estamos pensando en otra persona, estamos pensando en el tema, en lo que se nos está explicando. Por ejemplo, ahorita, acerca de la escucha. Y finalmente tenemos la escucha crítica. La escucha crítica. La escucha crítica es cuando mientras estoy escuchando lo que me está diciendo otra persona, yo lo evalúo, ¿sí? Para formarme una opinión. Esta es la clave, una opinión. Si yo estoy escuchando, por ejemplo, a alguien que me está tratando de vender algo o me está tratando de convencer de algo, yo voy a escucharlo de una manera crítica. Quiero entender si lo que me está diciendo es verdad o no. ¿Amén? Fíjense cómo, amados Sahim, la diferencia entre oír y escuchar es muy grande. Oír, podemos hacer lo que es percibir un sonido. Percibir un sonido. ¿Sí? Eso es oír. Mientras que escuchar es tener comprensión. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Escuchar es igual a comprender. Comprender. ¿Sí? Lo podemos ver aquí. Cuando estamos escuchando empáticamente, buscamos comprender. Cuando escuchamos apreciativamente, tratamos de comprender lo que estamos escuchando. Si tú escuchas a veces cuando vas al súper la música que ponen ahora, dices, ay, yo no quiero comprender eso porque tiene mensajes muy feos, ¿verdad? No quiero apreciar eso, es algo muy feo. Bueno, pero entonces cuando escuchas Jalel, usas la escucha apreciativa. Y cuando es una clase, por ejemplo, o un estudio como el que estamos haciendo ahorita, tú buscas comprender. Y finalmente, muchas veces a lo mejor hay personas o algún acto está compartiendo un tema y tú no estás muy seguro de que esté diciendo lo correcto. Obviamente, no mentiras, sino me refiero a que a lo mejor él comprendió de una manera diferente un tema. Tú tienes una escucha crítica para comprender, no, tal vez él está errado o tal vez yo me había equivocado, ¿verdad? Muy bien, amados Sahim. Vamos a regresar a la pantalla. Teniendo en cuenta ahora la diferencia entre escuchar y oír, podemos entonces detenernos en tratar de escuchar, es decir, de comprender lo que Moisés está diciendo aquí. Vamos a volverlo a leer. Ahora pues, Deuteronomio 4, verso 1. Ahora pues, oh Israel, comprende, vamos a decirlo así, escucha, comprende los estatutos y decretos que yo os enseño. La intención no era nada más que escucharan. A ver, oye lo que te voy a decir y ya, no. Comprende los estatutos y los decretos que yo os enseño para los que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Yahweh el Elohim de vuestros padres os da. Con esto podría surgir una duda. Bueno, ya ahora entendí que debo de escuchar y no oír. Ya sabemos a lo mejor los diferentes tipos de escucha. Escuchar empáticamente, escuchar comprensivamente, escuchar apreciativamente o escuchar críticamente. Pero esto se ocupa entre los hermanos, entre ustedes y un servidor, entre nosotros, ¿verdad? Nos queremos ahora, a partir de ya, escuchar mejor. Una de las claves para poder escucharnos a nosotros correctamente es no interrumpir. ¿Sí? ¿Quieres escuchar bien a alguien? No lo interrumpas.
y que no te interrumpan. Por ejemplo, ahorita estamos estudiando, que no te interrumpan. Por eso, en los estudios, los niños chiquitos, cuando estábamos en otro edificio, se iban a la escuelita. ¿Para qué? Para que las hermanas se fueran turnando, las mamás los atendieran y así todos los demás pudieran escuchar sin interrupciones. Si es tu caso, por ejemplo, a lo mejor mamá, pues atiende a tu bebé lo mejor que puedas. Claro, siempre surgen imprevistos antes de la administración para que así puedas escuchar sin interrupción. Entonces, ¿cómo escuchar correctamente? Punto 1, evitar interrupciones. Ya sea que tú no interrumpas o que evites interrupciones alrededor tuyo. Punto 2, ¿cómo escuchar correctamente? No emitir juicio. A veces cuando tú estás escuchando a una persona, lo estás escuchando como, sí, de una manera que quieres emitir tu juicio. Ya lo vimos ahorita. A ver, ¿cómo se llama esa escucha? Es la escucha crítica. Apenas te están platicando algo y tú ya estás queriendo enjuiciar. No, eso no es cierto. Para escuchar correctamente, trata de no emitir juicios. Que la escucha crítica sea al final. Y ahorita vamos a ver cómo es eso. Si tú escuchas una palabra, a ver, escucha y comprende lo que te están diciendo. Porque si de inmediato emites un juicio, es decir, si eres crítico, luego, podrías mal enjuiciar o mal comprender al que te está hablando. Entonces, primero, no interrumpir. 2, poner atención, no sacar conclusiones, no emitir juicios antes de tiempo. 3, hacer un resumen para saber si comprendiste el mensaje. Esto aplica hasta para ir al mercado. Si, por ejemplo, tú con tu esposa, a lo mejor tu esposa no puede ir, tiene mucho trabajo en la casa o van a ir con los niños a otro lugar o simplemente te mandan a hacer un trabajo. Repite lo que escuchaste para asegurarte que lo escuchaste correctamente. Por ejemplo, a mí me mandan, Roe, vaya usted con este hermano y dele este mensaje. Yo lo que hago es decirle, ok, amén. Entonces, repito, entonces voy con el hermano tal y le digo esto. Sí, perfecto. Ahí me aseguré que yo haya comprendido correctamente. Porque a veces puede haber palabras o tonos o formas que no nos permiten entendernos correctamente. Entonces siempre es bueno hacer un pequeño resumen, una reseña para ver si entendí correctamente lo que me estaban diciendo. Y el punto 4 es pregunta o pregúntate si algo no te quedó claro. A ver, entonces, por ejemplo, regresando al ejemplo conmigo. Perdón, no entendí. Entonces, ¿tengo que ir con el hermano él o con el hermano otro? No, con él. Perfecto. Y entonces le digo esto. Sí, ok. Le estoy preguntando a la otra persona, pero antes yo me pregunté, ¿estoy en lo correcto o no? ¿Sí me doy a entender? De esta manera nos vamos a escuchar mejor, nos vamos a escuchar correctamente. Aleluya. Y así no vamos a tener tantos malos entendidos. Porque muchas veces el tono en el que me dice algo alguien podría ser considerado, si yo escucho críticamente, inadecuado. Y entonces yo podría reaccionar de una manera con enojo o de una manera no adecuada, ¿verdad? Entonces siempre hay que mejor preguntar y los juicios para saber si lo que me están diciendo es correcto o adecuado, sacarlos al final una vez comprendido el mensaje. Bueno, esto es importante, estamos hablando de escuchar, de hablar, de comunicarnos. Bueno, ahora, lo más importante de todo, escucharnos entre nosotros es bueno, ya vimos algunos puntos para hacerlo mejor. Ahora, ¿cómo escuchar la voz de Yahweh? ¿Quién no quiere escuchar la voz de Yahweh? Es lo más importante y el tiempo se va volando. Escuchar la voz de Yahweh debe ser la meta de todos. Y hay 2 temas, amados Sahim. Hay 2 temas para ampliar mucho el conocimiento sobre esto. Porque serían aquí otras 4 horas. El primer tema que nos dio nuestro amado Roe se llama 2 voces. 2 voces. ¿Qué voz quieres escuchar? ¿La voz del día enemigo o la voz de Yahweh? ¿No? La voz de Yahweh siempre al principio, la voz de Yahweh y no la voz del enemigo. Y hay otro tema que se llama la voz de Elohim, así, directamente, para que ustedes puedan revisarlos y escuchar la voz de Elohim. Y hay otros más, pero bueno, vamos a hacer aquí nada más a recomendarles estos 2 puntos. Así muy rápido, un breve resumen. Yahweh no habla con voz audible. Yahweh no habla con voz audible. Ese es un punto fundamental. Cualquiera que diga escuché una voz con los oídos está en un error. Yahweh no habla así. Bueno, ahora,
¿Cómo poder escuchar la voz de Yahweh? Punto número 1. Deja el pecado. Deja el pecado. Cualquier persona que esté en pecado no puede escuchar la voz de Elohim. ¿Por qué? Porque Yahweh lo dice. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Quien está en tinieblas, en el pecado, no puede escuchar la voz de Elohim. Y aquí tú puedes sacar 1000 conclusiones. Cuando vas a algún lugar y una persona que come cerdo, que guarda el domingo, que dice groserías, que vive de una manera inadecuada, te dice Dios me habló, corre, huye, escapa por tu vida, porque esto es una mentira. Nadie que tenga el pecado en su vida puede escuchar la voz de Elohim. Y pueden ustedes revisar Proverbios 28:13, yo se los leo. El que encubre sus pecados no prosperará. Ahí está. Si no prospera, ¿cómo escuchará la voz de Yahweh? No se puede. Más el que los confiesa y se aparta, es decir, que deja el pecado, ese alcanzará compasión. Amén. Punto número 1 para escuchar la voz de Elohim: apartarse del pecado, dejar el pecado. Punto número 2, apártate de lo mundano. No puede haber un santo, una persona que se diga Kadosh, que esté apartado del pecado, conviviendo con el mundo. Imagínense, o a ver, más bien, ¿ustedes se imaginan a alguno de los apóstoles escuchando la música que hoy escucha la mayoría de la gente? No, porque es algo carnal, no es espiritual. ¿Ustedes se imaginan a alguno de los siervos del Eterno, alguno de sus profetas, viendo programas de reality shows? No, por supuesto que no. Viendo los videos de YouTube de los bloggers y de los influencers y de esto. ¿Ustedes creen que un santo, un Kadosh, vería todo eso? No. Porque si entonces lo ve, dice en el libro de Romanos, que consienten lo que practica la gente. Y si la gente practica el pecado, entonces al ver eso, una persona consiente el pecado. Un ejemplo, si una persona está viendo a dos que se están discutiendo y a lo mejor hasta uno lo golpea, y se queda disfrutando eso, está siendo partícipe, lo consiente. Es como si estuviera ahí con ellos peleándose. Entonces, no va a escuchar la voz de Elohim. Apártate de las malas conversaciones, ya lo hemos platicado, ¿verdad? Si no, te haces parte y no escucharás la voz de Elohim. Ahora, punto 3, guarda cada mandamiento que vayas aprendiendo. ¿Cómo pedirle al Eterno que me hable? ¿Cómo le pedirle al Eterno que me permita escuchar su voz si la escucho y no le hago caso? ¿Sí? Si tú escuchaste y eres nuevecito, guarda el Shabbat y no lo guardaste, entonces ¿cómo quieres que el Eterno te hable? Y pueden anotar ustedes esta cita, Lucas 11:28. Ya me voy a ir un poquito más rápido por el tiempo, ¿sí? Porque se nos fue muy rápido, pero ustedes vayan viendo las citas. Lucas 11:28, ¿qué dice ahí? Está hablando nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Dice, y él dijo, antes muy dichosos los que escuchan. Ahí en tu Biblia dice oyen, táchale y ponle escuchan. Ya vimos la diferencia, porque oír es percibir un sonido y escuchar es comprender. Entonces, muy dichosos los que escuchan la palabra de Elohim y la guardan. Tú puedes decir, pero es que no me ha hablado el Eterno. ¿Recibiste la palabra de Yahweh de guardar el Shabbat, de dejar de comer inmundo y comer kosher? Sí, esa es su palabra. El mensaje te está llegando, su palabra está llegando. No como tú te esperabas que se abriera el cielo y te lo dijera, pero está en su Biblia, está en su palabra. Entonces, tú ya lo escuchaste. ¿Qué tienes que hacer? Guardarlo, ponerlo por obra. Y también pueden anotar esta cita, Santiago, capítulo 1, verso 22. ¿Sí? Santiago, capítulo 1, verso 22. ¿Qué dice allá? Vamos para allá, yo se los leo. Santiago 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ahí sí es correcto, oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torá, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será muy dichoso en lo que hace. ¡Aleluya! Entonces, ¿quieres oír la voz de Elohim? Deja el pecado, apártate de lo mundano, guarda cada mandamiento que vayas aprendiendo,
Punto que sigue, ora constantemente, no un día sí y otro no, porque si no oras no tienes comunión, y si tú no tienes, tú que eres el que quieres escuchar la voz de Elohim, si tú no tienes esa convicción de buscarlo constantemente, ¿tú crees que Él te va a hablar así? No, si hasta una persona, por ejemplo un funcionario, si tú quieres hacer un trámite y el funcionario está muy ocupado y te dice no puedo y no puedo, tú irías y irías y irías hasta que te atienda porque te interesa que Él te escuche y que te hable, que te resuelva algo. Bueno, con el Eterno Él es bueno, Él es omnipresente, omnipotente, Él podría hablarnos en este momento, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte en buscarlo, Él no nos va a tomar en cuenta porque no somos dignos. Amén. Bueno, punto que sigue, cuando ores, hazlo en privado. Volvemos, ¿se acuerdan acerca de la comunicación? ¿Cómo buscar la voz de Yahweh, tú que eres nuevecito, que apenas estás aprendiendo, o que ya tienes tiempo y que no has escuchado la voz de Elohim? ¿Cómo la vas a escuchar rodeado de distracciones, de interrupciones, de gente molesta? ¿Sí? No se puede. ¿Por qué? Porque no te vas a concentrar. Y el Eterno sí te puede hablar y puede callar todo eso, pero el Eterno quiere que nosotros tengamos momentos especiales, que tengamos momentos dedicados a Él. ¿Dónde lo vemos eso? Anoten esta cita. Mateo 6, sí, aleluya, en el verso 6. Mateo 6, ¿qué dice ahí? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Entonces, ¿a qué se refiere cerrada la puerta? En privado, aparte. Busca momentos de estar aparte. A lo mejor puedes estar ya después, conforme vayas teniendo más experiencias con Yahshua HaMashiach, puedes estar en la calle y orar en tu pensamiento y Él te habla. Claro que sí se puede, pero todo tiene un punto de partida y el Eterno quiere que a veces y muchas veces, aunque nos hablen de muchas otras formas, quiere que nos apartemos, que estemos con Él. Él es nuestro Padre. ¿Quién no quiere estar así? Bueno. Punto que sigue, al orar no hables todo el tiempo y no pienses en lo que estás pidiendo. Deja tu oración en manos de Yahweh. Muchas veces cuando se ora y se quiere escuchar una respuesta de parte del Eterno, estás pidiendo y al mismo tiempo tú ya estás resolviendo. Por ejemplo, una persona enferma. Padre, yo te pido que me sanes porque si me tomo esta medicina, entonces tú me vas a sanar, o si me tomo la otra, o tal vez ya no debería tomarme nada. Y entonces ni siquiera vas a escuchar lo que el Eterno te dice porque tú ya estás pensando en cómo resolver la situación. Un problema de trabajo. Padre, entonces yo te pido que me ayudes con este problema de trabajo, pero es que tal vez si yo voy con el jefe o tal vez que voy con el gerente y entonces a lo mejor tú puedes hacer. No, eso es un error. El Eterno no va a hablar así porque tú ya estás sacando la conclusión y no le podemos decir al Eterno qué es lo que Él tiene que hacer. Eso sería algo incorrecto, hasta un poco de blasfemia, yo lo diría así. Porque ¿quiénes somos nosotros para poner a prueba su sabiduría? No. ¿Cómo pedirle al Eterno y cómo escuchar su voz? Padre, tengo esta situación, o simplemente quiero que me hables. Háblame, bendito Yahshua Mashiach. Orar, enmudece todo espíritu que no exalte tu nombre. Atar los hombres fuertes y demonios y echarlos fuera, para que no sea un enemigo que quiera meter un pensamiento. No, se atan, se echa fuera. Háblame. Y se deja la petición o el asunto que queremos conversar con el Eterno en sus manos. Si es de su voluntad en ese momento, Él nos responderá. Y si nos dice que esperemos, hay que esperar. Salmo 55, verso 22. Echa sobre Yahweh tu carga y Él te sustentará. Ahí en tu Biblia dice, no dejará que para siempre caído al justo. Eso está incorrecto. Lo que es recto es así. Nunca dejará que caiga el justo. Entonces, volvemos a leerlo. Salmo 55, verso 22. Echa sobre Yahweh tu carga y Él te sustentará. Nunca dejará que caiga el justo. Entonces, Padre, yo vengo a ti, quiero platicar contigo, háblame, ministrame, tengo esta situación. Ya. No empieces a querer proponerle al Eterno planes. No, Él te va a hablar. Y a lo mejor en ese momento, y ese es el punto que sigue, si su palabra no se contradice y Yahweh nunca hablará contra su palabra. A lo mejor en ese momento te vienen ideas, pero tú tienes que analizar que esas ideas sean o no tuyas. Si son tuyas, puede ser que esas ideas contradigan la palabra del Eterno.
¿sí? Y entonces ahí tú te darás cuenta, esto no es conforme a la Torah. El que tú des un cohecho para resolver un trámite no es conforme a la Torah. Entonces esa idea eso no es una respuesta del Eterno, esa es tu idea y está mal, ¿sí? Porque acuérdense que no hay que dar cohecho, lo dice la palabra. Bueno, entonces oramos, dejamos nuestra petición o lo que queremos consultar al Eterno ahí en sus manos. No pensamos en soluciones y el Eterno a su debido tiempo, puede ser en ese instante, puede ser en un día, puede ser en otro momento, nos dará la respuesta. Y eso es lo que a mucha gente no le gusta. Así como dijimos sí, no o espera, que son las respuestas de Elohim, Yahweh sabe cuándo y cómo nos va a responder. Hay que tener mucha fe y hay que tener paciencia, los cuales son dos frutos del Ruach HaKodesh. ¿Se dan cuenta? El orar nos lleva a buscarlos y anhelar y a tener, por la inmensa compasión del Eterno, los frutos del Ruach HaKodesh. Amén. Entonces, oramos sin interrupciones. A ver, vamos a volverlo a repasar. Oramos sin pecado, sin estar con cosas mundanas, guardando cada mandamiento que vamos aprendiendo. Oramos constantemente, oramos en privado, sin interrupciones, no hablando todo el tiempo, dejando nuestra petición o el asunto en manos de Yahweh y esperando. Si el Eterno nos responde en ese momento, aleluya. Si no nos responde en ese momento, aleluya. Y si nos responde después, aleluya. Y si la respuesta es no, aleluya. Porque entonces así podemos cumplir lo que dice Moisés aquí. Escucha, Israel, escucha los mandamientos, escucha lo que Yahweh quiere hablarte. Eso es lo más importante y todos debemos tenerlo. Amén. Bueno, vamos a concluir, amados Sahim, ya por el tiempo. Vamos a Deuteronomio 4, vamos de regreso a la Parashá. Deuteronomio 4. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque en esta Parashá Moisés insiste una y otra vez en que debemos guardar los mandamientos, que debemos de escuchar la palabra. Deuteronomio 4, verso 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. No se puede agregarle a la Torá, a la Biblia, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Yahweh con motivo de Balpeor, que a todo hombre que fue en pos de Balpeor destruyó Yahweh tu Elohim en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Yahweh vuestro Elohim, todos estáis vivos hoy. Mirad que yo os he enseñado estatutos y decretos, como Yahweh mi Elohim me mandó, para que hagas así en medio de la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Mucha atención, guardadlos pues y ponedlos por obra, pues esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¡Qué tremendo! Ya no vamos a ver todas las citas, anótenlas. Salmo 19, verso 7. La Torá de Yahweh hace sabio al sencillo. Y aquí hay un punto de contraposición bien interesante. Más puede quien tiene Torá que quien tiene mucha educación. ¿Cómo? Ejemplos los que quieran. Piensa en un científico renombrado, el que quieras. Einstein, por ejemplo, no sé, algún astronauta, alguna persona muy culta. Ok, esa persona tuvo éxito en lo que aparentemente hizo. Fue un buen físico, no vamos a decir gran, fue un buen físico, un buen químico, un buen doctor, un buen esto. Pero ¿y cómo estaba su vida? La mayoría tenía la vida deshecha. La mayoría tenían muchos problemas, muchos problemas. Problemas éticos, problemas morales, problemas sentimentales. Cambiemos. ¿Por qué muchos artistas de estos tiempos tienen tantos problemas de drogas, de alcohol, de esto, de excesos, etcétera, etcétera, etcétera? Porque aunque son exitosos en su vida, en su carrera, en su carrera es lo adecuado, en su carrera no son exitosos en su vida. En cambio, quien tiene la Torá será exitoso en lo que hace y será exitoso en su vida. Porque aquí lo dice: esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Aleluya, todo el mundo se asombrará porque dirán: ¿pero por qué a este le sale todo bien? Porque es un hijo o una hija de Yahweh como tú. Verso 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? Nadie tiene la Torá, solamente nosotros por la inmensa compasión del Eterno.
¿Cómo es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Verso 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Bendito es Yahshua HaMashiach. Vamos a ver esta cita, vamos a avanzar un poquito. Deuteronomio 4, verso 15. Guardad pues mucho vuestras almas. Qué tremendo. Guarda mucho tu alma. Guarda mucho tu alma. ¿A qué se refiere? Guarda tu corazón, guarda tus sentimientos, guarda tus pensamientos, guarda lo que está entrando a tu alma. Si tú estás viendo algo en la televisión, eso está entrando a tu alma. ¿Por qué? Porque te hace sentir. Si es algún programa correcto, agradable, te hace comprender un tema. Si es un programa a lo mejor que no es correcto, toda esa contaminación entra a tu alma. Y anoten esta cita, Proverbios 4, en el verso 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu alma, guarda tu corazón, amado. No te corrompas, no dejes que te corrompan. En estos días, algunas, gracias al Eterno, contadas con los dedos de la mano, algunas personas ya cayeron víctimas del tsunami que nuestro amado Roe viene anunciando desde hace mucho tiempo y están negando a Yahshua. ¿Por qué? Porque no cuidaron su alma, porque no cuidaron su corazón y empezaron a escuchar maestros según sus concupiscencias. Recuerden, amados Sahim, Juan 10:30, y dice ahí nuestro Adón Yahshua HaMashiach, yo y el Abba uno somos. Y podemos ver esta cita. Juan 5, rápidamente, Juan 5 en el verso 24. Aleluya, Juan 5 en el verso 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, dice nuestro Adón Yahshua, y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quienes escuchamos la voz de Yahweh, pasamos de muerte a vida. Quienes lo niegan, pasan a muerte eterna. Qué tremendo. Mucho cuidado, amados Sahim. Vamos a continuar. Deuteronomio 4, verso 16. Dice, para que no os corrompáis y hagáis vosotros escultura, imagen de figura, efigie de varón o hembra, figura de animal que está alguno en la tierra, figura de ave alada que vuele por el aire, figura de un animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Yahweh tu Elohim los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Pero a vosotros Yahweh os tomó y os ha sacado del horno de hierro. Fíjense cómo lo nombra. Del horno de hierro de Egipto, para que seáis como el pueblo de su heredad, como en este día. Entonces, mucho cuidado con la idolatría. Aquí mucha gente diría, bueno, pero yo no adoro a los pájaros, no adoro al sol, no adoro a la luna. Bueno, si guardas el domingo, adoras al sol. Si no te has despojado de tus doctrinas romanas, ¿sí? También adoras al sol. Y fíjense cómo es esto tan tremendo. Muy bien, vamos a continuar ahora. Esto es bien interesante. Deuteronomio 4:24. Desde el 23, guardaos, no os olvidéis que el pacto de Yahweh, vuestro Elohim, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Yahweh tu Elohim te ha prohibido, porque Yahweh tu Elohim es fuego consumidor. Elohim, en tu Biblia dice, Elohim celoso. Ahí lo correcto es Elohim posesivo. ¿A qué se refiere? En el mundo estas dos palabras, celoso y posesivo, se ocupan mal para cuando la gente tiene complejos de inferioridad, interdependencia, entonces no quieren que se les vaya la esposa y demás porque tienen miedo a que sean rechazados. No, eso no se refiere a eso. Cuando dice que Elohim es un Elohim posesivo, es que cuida su posesión. Lo que a él le pertenece, nadie lo puede tomar, ni él lo va a dejar porque es de él. Un ejemplo así para entenderlo rápidamente es como un papá, un buen papá con sus hijos. Aunque los hijos no son nuestros, vamos a decirlo así, son nuestra posesión. Nosotros los tenemos que cuidar. Entonces, un buen papá no va a desconocer a sus hijos. ¿Por qué? Porque son su posesión, son suyos, están puestos a su cuidado. Un buen papá no va a maltratar a lo que el Eterno le dio a cuidar, no va a maltratar su posesión. Un buen papá no va a descuidar la posesión que el Eterno le dio, en este caso sus hijos. ¿Sí me doy a entender? Es que él cuida, Yahweh cuida con mucho amor, con mucho respeto, porque él es perfecto,
y con mucho celo, con mucha dedicación, la posesión que tiene. ¿Quién es su posesión? Israel. Israel, ¿sí? Aleluya. Entonces, vean qué hermoso es ir analizando cada palabra. Entonces, Yahweh es fuego consumidor, Elohim posesivo, que cuida su posesión. Por eso pueden ustedes ver el tema en el libro Estudios de Torah. Israel es irreemplazable. Por eso, aunque digan muchas personas, somos el Israel espiritual, eso es mentira. Israel es irreemplazable. Yahweh hizo pacto con Israel y nos restauró. Por eso estamos ustedes y yo aquí, las 12 tribus, las 10 tribus perdidas, y nos reunirá como un solo árbol, dice en su palabra. Amén, como un solo palo, un solo árbol. Bendito es Yahshua HaMashiach. Bueno, vamos a continuar para ir avanzando, amados Ajim. Y en el verso, vamos a leer en Deuteronomio 4, en el verso 29. Y aquí está de lo que estamos hablando. Dice, veamos cómo es en profético el libro. Fíjense, verso 25. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura a imagen de cualquier cosa, hiciereis lo malo, no nada más la idolatría, el pecado es hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, vuestro Elohim, para enojarlo. Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Vean los desfiles en Israel. Y Yahweh os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Yahweh. Ahí no estamos nosotros. El Eterno esparció a nuestros padres por causa de su pecado. Y serviréis allí a dioses hechos de manos, de hombres, de madera y de piedra que no ven ni oyen, ni comen ni huelen. Esto era nuestra vida anterior. Mas si desde allí buscares a Yahweh tu Elohim, lo hallarás, y buscares con todo tu corazón y de toda tu alma. Y cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Yahweh. Estos son los postreros días, amados Ajim. Y hay un tema, véanlo, nos dio nuestro amado Roe, los postreros días. Si en los postreros días volvieres a Yahweh tu Elohim y oyeres su voz, porque Elohim compasivo es, Yahweh tu Elohim no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Por eso Israel es irreemplazable. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Elohim al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Elohim hablando en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿Ha escuchado el mundo, el guardar el Shabbat como tú lo has escuchado? Un acercamiento de Yahweh a tu vida cuando éramos pecadores que te llamó a la obediencia. No. Aleluya. A ti te fue mostrado, verso 35, para que supieses que Yahweh es Elohim y no hay otro fuera de él, que no nos desechó, que nos trajo hoy a guardar su Torah. Desde los cielos te hizo oír su voz, bendito seas. Para enseñarte sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar delante de su presencia a las naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra en heredad como hoy. ¡Qué palabras! Bendito Yahshua Mashiach. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Yahweh es Elohim arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti. Muchos hermanos han hablado, gracias al Eterno no son tantos, son pocos, pero sí algunos. Es que no tengo éxito en mi trabajo, no tengo éxito en esto, no tengo bendición. Aquí está claro. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Yahweh tu Elohim te da para siempre. No tienes bendición, no hay Torah en tu vida, hay pecado. Pero ¿cómo me dice eso si ni siquiera me conoce, no sabe qué estoy pasando? Te lo aseguro que hay pecado. ¿Por qué? Porque Yahweh bendice al que guarda sus mandamientos. Aquí lo dice. Yo no puedo pensar en algo que sea contra lo que dice la Biblia, porque la Biblia no se contradice. Lo pueden volver a ver en Deuteronomio 28, versos del 1 al 15 y del 15 en adelante. Bendiciones y maldiciones. En el capítulo 4, en el verso 41, están señaladas las ciudades de refugio. Y en el capítulo 5 están señalados los 10 mandamientos. Capítulo 5, verso 1, llamó Moisés a todo Israel y les dijo:
Oye Israel, nuevamente es una orden. Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Otra orden, apréndelos, apréndelos. Qué tremendo. Y guárdalos para ponerlos por obra. Entonces, amados Sahim, no basta, atención, porque hay muchos que dicen, es que yo no le entiendo. Bueno, esfuérzate en tu capacidad, todos son muy inteligentes, algunos tienen más facilidad, otros no tienen tanta facilidad, pero todos podemos escuchar y comprender. Ahora, lo que comprendiste, amado hermano, amada hermana, en Yahshua HaMashiach, lo que comprendiste, apréndetelo. Un ejemplo, cuando yo era nuevecito, para cabo del Eterno lo digo, no es por jactancia. Yo me dije a mí mismo, bueno, pues si estoy estudiando tengo que aprender. Y entonces me acuerdo, yo estaba todavía pues muy nuevecito y dije, a ver, me tengo que aprender los 10 mandamientos, porque si no, ¿cómo guarda la Torah y no me sé los 10 mandamientos? Bueno, a ver, 1, 2, 3. Y así empecé. En 1 mandamiento, 2 mandamientos, 3 mandamientos, 4 mandamiento, guarda el Shabbat, ¿sí? Etcétera, etcétera, perdón. Muy bien, entonces, ¿ya se saben los 10 mandamientos? Sí, si no se lo saben, pues hay que aprenderlos. Aquí lo dice. Dice otra vez, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, apréndetelos. Eso, aleluya. Y guárdalos. Bueno, ya me aprendí los 10 mandamientos. ¿Ahora qué tengo que hacer? Pues guardarlos, entre ellos guardar el Shabbat, para ponerlos por obra. Muy bien, amados Sahim. Si se dan cuenta, en el verso, vamos para allá, permítanme un momento. Vamos a Deuteronomio 6. Vamos a Deuteronomio 6 y vamos a leer nuevamente desde el 1. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Elohim mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Yahweh vuestro Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Nuevamente la orden, Shema, oye Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como ha dicho Yahweh el Elohim de vuestros padres. Y aquí viene el Shema Israel, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y ustedes pueden ver la cita de Marcos 16:15, donde así como aquí, Yahweh nos manda que lo que hemos aprendido lo hablemos. Háblale a las almas, háblale primero a tu familia. No quieras ir a predicar a África, ve, háblale a tu familia. Y así, escuchando, comprendiendo y llevando por obra todos los mandamientos y hablándoles a otros, seremos grandemente bendecidos. En esta parashá, la vamos a termina en Deuteronomio 7, verso 11. El último verso, vamos a leer, siempre me gusta a veces regresarme un poquito para darles el contexto. Deuteronomio 7, 9. Conoce pues que Yahweh tu Elohim es Elohim, Elohim fiel, que guarda el pacto, aleluya, y la compasión a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. Atención, todos aquellos que se meten contra la Torá, les vendrá juicio. Todos aquellos que se oponen a la Torá, les vendrá juicio. Aquí lo dice, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Mucho cuidado, no te apartes de la Torá, no dejes a Yahshua, no niegues que Yahshua es Elohim, porque si no, Elohim mismo se presentará, es un decir, y te dará el pago en persona, o sea, directamente, sin intermediarios. Y dice en Hebreos 10, 26 al 31, que horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Verso 11, guarda por tanto todos los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando que hoy cumplas. Y en el verso 12, vamos a saltar un poquito a la siguiente parashá, dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Yahweh tu Elohim guardará contigo el pacto y la compasión que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá. Y hasta ahí. ¿Por qué? No podemos llegar a las bendiciones sin estar seguros de que lo que escuchamos lo comprendemos, de que lo comprendemos lo aprendemos, y de que lo que aprendimos lo llevamos por obra, y de que lo que llevamos por obra lo compartimos con los demás. Esos son los pasos para llegar a las bendiciones. Todos ellos: escuchar, comprender, aprender,
llevarlo por obra y compartirlo. Si en alguno de estos puntos no cumplimos, no podemos decirle al Eterno, bendíceme, Padre Eterno, porque yo ya cumplí mi parte. No. En primer lugar, todos los 5 pasos que acabamos de decir los tenemos que hacer por amor a Él. Y Él por amor nos bendecirá. No es un contrato. Yo cumplo mandamientos, tú me bendices. No, Él nos bendice porque Él es bueno. Pero si no hay bendición, es muy probable que en alguno de estos 5 pasos estés fallando. Bueno, yo no quiero fallar, ¿verdad? Pero que se esté fallando. ¿Escuchas? ¿Comprendes lo que estás escuchando? ¿O los temas te pasan como entran por un oído y te salen por el otro? Muchas personas yo conocí así. Estuvieron ahí sentados calentando la silla porque lo que escuchaban les entraba por un oído y les salía por el otro. Apenas acababa la administración ya no se acordaban de lo que habían escuchado. Entonces no escucharon, oyeron. ¿Escuchas y comprendes? Lo que comprendes. Ya entendí que debo guardar el Shabbat. Bueno, ahora lo aprendes. ¿A qué me refiero? Ya entendí que debo guardar el Shabbat. Bueno, entonces la cita donde debo de guardar el Shabbat es Éxodo 20, versos del 8 al 11. ¿Sí me doy a entender? Lo que comprendes, lo aprendes, ¿sí? Lo que comprendes y aprendes, ¿lo llevas por obra o ya aprendí que debo guardar el Shabbat? Es la cita tal, pero no lo hago, entonces de nada te sirve. Lo que ya comprendiste, ya lo compartiste, ya le dijiste a otras personas, oye, mira, guarda el Shabbat, esto, lo otro. Así a tu compañero del trabajo, a tu vecino, a tus familiares, que serían los primeros, ¿sí? Y no trates de convencerlos a bibliazos, convéncelos con tu testimonio, que Yahweh use tu testimonio para que, no, sí, mira, vi que Luis era muy enojón y ahora es más tranquilo desde que guarda la Torá, ¿sí? Aleluya, entonces concentrémonos en esto. Es muy bonito estudiar lo que viene, las bendiciones, porque dice que Yahweh nos amará, aleluya, pero ¿cómo llegar a eso sin poner en claro esto? Moisés suplicó por entrar a la tierra prometida. Nosotros deberíamos estar suplicando en este momento lo mismo. Abba, vienes pronto, llévanos a la tierra prometida, permítenos entrar a la tierra prometida, permítenos entrar al Malhut Hashamayim. Tremendo, pensémoslo, cada uno de nosotros pensémoslo. Hagamos una oración, amados Sahim. Padre eterno Yahweh, te damos gracias porque hoy hemos aprendido a escuchar, no a oír sino a escuchar, a comprender, aprender y llevar por obra y compartir lo que tú nos das. Abacados, síguenos hablando, ministrando, sigue bendiciendo a tu siervo, nuestro Roy, a su familia y a todos nuestros hermanos y hermanas de la Quejilá Gozo y Paz, local y mundial. Abacados, por tu inmensa compasión, sé tú con nosotros en esta semana y como dicen nuestros padres, como dijeron nuestros padres, todo lo que hemos oído lo llevaremos por obra. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, amén. Veo bendito Yahshua HaMashiach. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora sí exaltemos con gozo